Pareja que Suma, con Mónica y Julio. Hola, bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en un viaje. Como siempre, te damos la bienvenida a nuestro podcast Pareja que Suma, en el que te ayudamos a potenciar tu relación. Porque cuanto mejor sea tu relación, más éxito tendrás en la vida. Así que nada, en un momentito, empezamos. Bueno, pues como veis, hoy nos estás acompañando en el coche. Acabamos de salir de Galicia, de estar unos días con mis padres y estamos bajando ya a Valladolid, a donde vivimos, y hemos dicho, oye, ¿por qué no aprovechamos? Y ya que estamos hablando precisamente de estos temas, porque para nosotros el tiempo de viaje, ya lo hemos dicho más veces, es un momento de hablar de muchas cosas, ¿no aprovechamos y grabamos ya el programa directamente? Y así, bueno, pues queda un poco más simpático y tenemos compañía durante el viaje. Así que bueno, pues esto es un poco lo que hay hoy, un programa un poquito especial. Esperamos que disculpes el ruido de fondo, pero bueno, hemos creído que es buena idea que nos acompañes. Y lo que vamos a hablar hoy es de los conflictos, que ya sabemos que a todos nos fastidian bastante, aunque hay gente al fin y al cabo que le gusta bastante estar siempre a la gresca, ¿no? Ahí riñendo unos con otros, pero bueno, pues viene todo un poco, como siempre, de los estudios que está haciendo Moni, de sus temas de psicología de pareja y la verdad es que de ahí pues está sacando un montón de ideas y hoy vamos a hablar precisamente de estos, ¿no? De resolución de conflictos en pareja. Ya hemos hablado de esto más veces, pero hoy queremos dar un enfoque diferente, ¿verdad? Sí, la verdad es que nos inspira un poco también este viaje, ¿no? Con familia, visita de familia y amigos, y siempre cuando estamos con más gente, pues siempre como somos muchos, pues salen algunas diferencias y salen algunos problemillas y cosas con las que tenemos que enfrentarnos. Por eso pensé que es una buena oportunidad hablar de este tema en nuestro podcast, de cómo se manejan los problemas, que las hay siempre. Y además en el matrimonio está comprobado por los científicos, el más conocido, John Gottman, psicólogo especialista en temas de pareja, pues afirma que un casi 70% de los problemas que tenemos en pareja son insolubles, no tienen solución. Qué fuerte esto de que sean insolubles, ¿no? Pero es verdad, o sea, hay un montón de cosas que en una dinámica de pareja, bueno, pues que es que no puede ser. Por ejemplo, bueno, pues se nos ocurre, ¿no? Las cosas que podemos tener con nuestras familias de origen, ¿no? Las familias son como son. Es muy difícil que nosotros en nuestro ámbito de pareja podamos cambiar, es que ni siquiera tiene sentido, ¿no? Que queramos decir, no, a partir de ahora que estamos juntos, pues mi padre va a ser así, tu madre va a ser así. Bueno, eso son cosas que tenemos que aprender a convivir con ellos, ¿no? Las expectativas, esa mochila de las cosas que hemos vivido previamente. Hay un montón de cosas que son insolubles en el sentido precisamente de eso, ¿no? De que tenemos que aceptar que van a estar siempre allí. Pero bueno, el enfoque que le quería dar Mónica esta vez, porque yo estoy aquí leyendo sus apuntes, es precisamente basado en la curiosidad. Y te preguntarás, bueno, ¿y a santo de qué por la curiosidad? De hecho, ya te lo preguntamos, ¿tú te consideras una persona curiosa, así a priori? Porque bueno, te vamos a dar una serie de conceptos, de ideas, que a lo mejor te hacen replantearte un poco todo. Bueno, Mónica, ¿por qué la curiosidad? Pues mira, ya empecé a estudiar ese tema de curiosidad escribiendo mi libro precisamente, porque la primera parte de mi libro se titula La curiosidad, y la verdad es que he descubierto todo el mundo en cuanto a este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que ser una persona curiosa pues tiene muchísimas ventajas. Ser curioso pues te hace mucho más empático, te hace ser persona con una mente mucho más abierta, aprendes más rápido. De hecho, hay un estudio que han hecho con niños ya hace muchísimo tiempo, ¿no? Que algunos especialistas que hablaban de actitudes de niños que colaboraban más o menos, ¿no? Y de hecho eso, que los niños que tenían esa actitud de curiosidad, ¿no? De preguntarse, a ver por qué esto, a ver por qué otro, a ver qué hay ahí, eran niños que eran mucho más dispuestos a colaborar y aprender. Al contrario, ¿no? Niños que no tenían esa actitud de ser curiosos, pues precisamente tenían problemas porque claro, no querían aprender, no querían saber nada de colaborar.
Sí, porque aquí además me comentabas tú que era eso, o sea, vamos a imaginarnos precisamente a un niño, ¿no? Más o menos un niño pequeño, ¿no? Que está descubriendo un poco todo su mundo, ¿no? Un niño, pues me imagino como nuestra sobrina Blanca, con 2 añitos, 3, 4, un poco esas edades que empiezan a ver todo el mundo con sus ojos, y ahí podemos verlo en varias actitudes. O sea, el mismo niño en diferentes actitudes tiene más disposición a aprender o no. Lógicamente, imaginaros, si el niño tiene hambre o tiene manchado el pañal o está ya medio dormido, en ese momento no va a querer investigar nada. Sin embargo, si está más fresco, va a querer investigar. Entonces, todo eso tiene que ver también con la disposición, que es precisamente la que provoca, en cierto modo, el ambiente cómodo en el que estamos. Y esto, lógicamente, lo podemos también llevar al mundo de los adultos. Sí, totalmente. De hecho, está comprobado, ya se comprobó más adelante, que esto funciona igual con los mayores, que cuando tenemos la curiosidad, cuando queremos averiguar cosas y queremos aprender, pues hay más posibilidades de llegar a acuerdos, de colaboraciones, incluso algunos compromisos. Efectivamente, y bueno, como de lo que queremos hablarte hoy es de precisamente el conflicto, viendo desde ese punto de vista de la curiosidad, vamos a hablar de cómo manejar, ¿no?, el conflicto, ¿no? Cómo hacer que la gente quiera cooperar durante ese conflicto, ¿no? Porque aquí de lo que te vamos a hablar hoy es precisamente de crear un ambiente donde ambos os sintáis entendidos uno con el otro, ¿no? Y si no entendemos la perspectiva del otro, lógicamente es imposible ese negociar, ese compromiso, el que necesitamos para poder hacer que el otro, bueno, pues se acerque a nuestra postura y, ojo, también nosotros a la del otro, ¿no? Y aquí, bueno, pues hay 3 pasos, ¿no? En primer lugar, entender; en segundo lugar, querer cooperar; y después ya finalmente pues poder persuadir con nuestras ideas para poder al final llevarnos el gato al agua, o sobre todo eso, haber recibido también la información del otro y que un poco en base a los dos salgamos con una idea un poco más reforzada. Sí, yo insistiría aquí de que es importante aprenderlo cuanto antes, esa técnica de manejar, porque al final todos necesitamos aprender a manejar mejor los problemas, porque al fin y al cabo para sobrevivir en la sociedad es un poco tener ese arte de manejar, ¿no? de gestionar problemas que tenemos siempre cuando hay otra persona, cuando hay 2 cerebros, se dice, ¿no? Cuando 2 cerebros juntos, pues siempre habrá una diferencia de opinión, y que ambas son importantes, ¿no? Y aquí yo creo que el primer paso, si me acuerdo bien, es esto, es entender que hay 2 realidades igual de válidas, ¿no? Pero claro, 2 realidades significan 2 percepciones diferentes. Sí, bueno, aquí es no ver al otro como una amenaza, al fin y al cabo, ¿no? Y de hecho, de esas 2 realidades, es enfrentarnos a ello. Podemos hacerlo de 2 maneras. Una, con esa curiosidad de la que estamos hablando, de decir, oye, ¿qué está pensando esta persona? ¿Por qué lo está haciendo así, no? Voy a ver si aprendo algo de lo que me está contando y no encerrarme solamente en mis ideas. O, al contrario, tomarlo como una amenaza, ¿no? Como un desprecio que nos han hecho, como un, no sé de qué me estás hablando, no tengo ganas de escucharte. O sea, todo eso realmente está haciendo que el conflicto pues sea mucho más duro, ¿no? Es inevitable que haya conflicto, pero desde luego si no ponemos un poco de nuestra parte en intentar entender al otro, es mucho más difícil. Así que bueno, hoy vamos a darte 2 pasos para hacer posible este modo de curiosidad. Pues el primer paso es realmente entender y aceptar el hecho de que hay aquí 2 realidades diferentes, pero igual de importantes. Y la verdad es que a nosotros también nos pasa muchas veces, ¿no? Que aunque a lo mejor algunas personas no lo creéis, pero tenemos muchos conflictos y tenemos problemas que sabemos que no tienen soluciones. Pero claro, si tenemos esa actitud de ser curiosos y, por ejemplo, en este caso, darle a entender a otra persona que la entendemos, pero primero lo que tenemos que hacer es aceptar, y aquí yo creo que lo que nos cuesta a todos, ¿no? Aceptar de que tenemos estas 2 realidades, ¿no? Que son 2 realidades porque son 2 percepciones diferentes. Y luego, pasando al segundo paso, ¿no? de esto, es hacerle entender a otra persona que realmente la entendemos, ¿no? Le entendemos su punto de vista, y hasta que, dice el especialista John Gottman, ¿no? Hasta que no sepamos bien repetir, ¿no? Realmente, si entendemos bien lo que dice el otro,
no somos capaces de entenderle. No, pero vamos de hecho a ponerlo como un ejemplo, además un ejemplo reciente y de nosotros, precisamente. Y fue ayer, creo que fue, que al final, bueno, pues, ¿qué pasa? Yo cuando voy a ver a mis padres, como mi trabajo también está allí, como mi oficina realmente está allí, pues al final cuando llego estoy súper liado siempre, o sea, estoy liado normalmente en casa, pero también lo estoy más incluso cuando estoy en la oficina, porque bueno, pues viene más gente, estoy con mis compañeros, al final me voy desentendiendo un poco en este sentido de Mónica, voy dedicándole mucho más tiempo del que habitualmente dedico todavía a mi trabajo, y bueno, pues el otro día pues saltó un poco el conflicto, ¿no? Y dijo, oye, es que ya está bien, ¿no? No me estás dedicando tiempo. Y precisamente ella lo expresó de esa manera, ¿no? Me dijo cómo se sentía. Me dijo que precisamente por el hecho de que yo estoy tan centrado en mi trabajo, ella empieza a sentir que es menos importante que el trabajo. Y precisamente ese paso que ella me dio, empezar a decir que ella sentía que era menos importante para mí que mi trabajo, es lo que me hizo ver que lo que yo estaba haciendo estaba lógicamente mal, pero sobre todo estaba afectándole a ella de un modo muy personal, y que ella no lo llevaba a un conflicto directamente con mi forma de ser, ¿no? Sí, totalmente. Vamos, que aquí apliqué yo este conocimiento de la técnica, ¿no? Primero, dejarle entender, ¿no? Que lo que está pasando, lo que me está pasando a mí, sin ningún tipo de reproches ni críticas, pero simplemente diciendo que yo me siento sola, me siento ignorada, me siento aquí como un mueble, ¿no? Que a lo mejor también exagero un poco, ¿no? Pero en realidad es esta que Julio a veces, bueno, se olvida en su trabajo, y yo entiendo también que es importante, pero bueno, quería yo dejarle entender y que vea cuál es mi punto de vista, ¿verdad? Sí, y yo ahí en ese sentido también me quise hacer entender, y sin ningún tipo de palabras más altas que otras, pues te dije un poco las circunstancias por las que estaba pasando, ¿no? Es verdad que para nosotros el sector en el que yo trabajo, que es todo el tema del desarrollo de páginas web y de vídeo, y sobre todo pues ahora de eventos virtuales y cosas de este estilo, pues ha significado en toda esta época de pandemia una explosión. O sea, estamos más liados que nunca, con un montón de proyectos nuevos, con clientes nuevos, y bueno, pues sí que es verdad que le estoy dedicando muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces eso se lo tenía que hacer entender, ¿no? Y Mónica, bueno, pues lo ha escuchado, pero bueno, nosotros ahora lo que tenemos es que poner, yo sobre todo, pues una serie de límites, sobre todo en cuanto al horario, ¿no? En cuanto a decir, oye, pues a partir de tal hora corto, para que realmente tanto ella como yo, porque al final el beneficio, lógicamente, es para los dos, el beneficio de que tengamos una buena relación de pareja y un tiempo para estar juntos, pues eso, saber cortar a tiempo. E incluso a los que estéis viendo una situación en cierto modo parecida por el tema del trabajo, claro, yo que he experimentado, y ahí va un poco mi reflexión personal, que efectivamente, aparte de estar muy liado con el trabajo, de estar pues es un poco ya pues irritado generalmente cuando acaba el día, de no conectar realmente con Mónica, eso hace que al final va pasando el día y el siguiente día sigue siendo igual, y vas añadiendo más y más y más estrés a las jornadas, a las semanas, y hasta que no llega un poco el fin de semana, que podemos desconectar un poco, pues es difícil, ¿no? Entonces lo que buscamos ahora es intentar, a pesar de que lógicamente hay muchos días que es más complicado, pues cortar un poquito antes y bueno, pues irnos a nuestra terracita a ver un poco cómo va cayendo la tarde, a tomar un aperitivo y a que me dé tiempo a mí a desconectar, a hacer ese proceso que en el caso mío, que estoy constantemente trabajando en casa, pues no hago un trayecto de ir del trabajo a casa ni nada parecido, pues me ayude a despejarme de todo lo que significa la parte laboral. Sí, totalmente. A ver, a mí esto me encantó, ¿no? Lo rápido que me entendiste y claro, yo también te entiendo y la verdad es que te lo dije, ¿no? Que ya sé que para ti ahora es importante, que tienes muchísimo lío y a veces es muy difícil cortar justo en el momento que yo te llamo o que te estoy pidiendo que me ayudes con algo o este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que es muy importante en este momento eso, decirlo, sentirte entendido, sentirte expresado, o sea, expresar toda tu frustración para que el otro entienda, ¿no? Y se empatiza contigo. Y de este modo nos podemos plantear, claro, manejar ese problema, que este problema realmente no tiene solución, yo creo. O sea, podemos suavizarlo y podemos aprender a convivirlo con esto, ¿no? Y mejorar, pero siempre va a repetir, es algo perpetuo en nuestras vidas por tema de un poco vivir, tener oficinas en casas, ¿verdad? Sí, bueno, y aquí te preguntarás
¿dónde encaja la curiosidad? Bueno, pues la curiosidad simplemente se trata de eso, ¿no? De ponerse un poco en los zapatos del otro, de querer conocer bien cuáles son sus sentimientos, de querer conocer, en este caso, Mónica, a mí, las circunstancias en las que estoy, porque ella puede pensar, bueno, es que siempre está trabajando, pero si no tiene la curiosidad de preguntarme por qué tengo que dedicarle más tiempo ahora, qué es lo que estoy haciendo de diferente. Ya, lógicamente, yo sé que muchas veces le comento cosas técnicas de mi trabajo y, bueno, pues me da la sensación de que la mitad de las veces no las entiende, pero siempre tiene ese empuje de querer que yo le cuente esas cosas, ¿no? Y esto es algo que, bueno, pues para mí también es muy bonito, ¿no? Porque veo su interés, veo que no solamente se encierra en su parte de su razón, sino que intenta comprender la mía, y eso al final pues es muy rico. Y bueno, vamos a lo práctico ya, ¿no? ¿Hay algo que podamos hacer para cultivar esta técnica de manejar el conflicto? Pues sí, hay dos pasos a los que recomienda precisamente John Gottman, ¿no? En su técnica de manejar los problemas. Y es precisamente son dos posiciones, ¿no? Del que habla, porque aquí habrá siempre alguien que habla y alguien que escucha. Y entonces el que habla se recomienda que hable siempre desde su punto de vista utilizando el formato de yo. O sea, quiero decir, por ejemplo, yo me siento sola cuando tú llevas muchas horas trabajando. Yo me siento triste porque cuando te llamo no me contestas, o yo me siento frustrada porque no sé ni cómo decírtelo otra vez, o me siento cansada de repetirte siempre lo mismo. Es hacerle entender otra persona, tu pareja, que se trata del problema, que no se trata de criticarte de es que estás siempre pegado al ordenador, es que siempre trabajando, es que nunca me contestas cuando te están llamando, sino entenderle que todo lo que está pasando te afecta a ti. Bueno, y yo paso a comentar el otro, que es la parte del que escucha. Y ahí en la parte del que escucha ya nos lo habrás escuchado algunas otras veces más, ¿no? Pero lo importante es ese escuchar con el tercer oído que decimos, ¿no? Ese escuchar realmente los sentimientos del otro y, sobre todo, que esto es algo muy masculino, no estar pensando ya en qué decir después o en cuál va a ser la solución. Y además lo vemos mucho hoy por hoy, ¿no? En televisión, en todos los debates que veas, en general no estás viendo que el otro quiera escuchar lo que uno dice, sino que está ya con la espada puesta para poder dar una contestación, ¿no? Entonces aquí tenemos que refrenarnos muchísimo y posponer un poco en nuestra cabeza ese decir voy a contestarte con otro, sino hacer un repaso mental de lo que está diciendo el otro, ¿no? Para que realmente lo entendamos y además hacérselo notar, ¿no? Y decírsele, oye, entiendo que estás enfadada por esto, entiendo que es que piensas así, entiendo que... porque eso aligera muchísimo esa distancia a la que estáis cuando se inicia el conflicto y al final, bueno, pues si tú ves que tu pareja te entiende, lógicamente estamos haciendo que, bueno, estamos validando esas ideas y haciendo que todo esto vaya, bueno, pues mucho más rodado. Sí, y además es que hay muchas más posibilidades que partiendo de este tipo de diálogo vamos a poder manejar nuestras diferencias, vamos a poder a lo mejor llegar a compromisos o eso, a dialogar y bueno, llegar a algún acuerdo. Bueno, pero vamos ya a ir terminando a comentar un poco la parte más teórica, ¿no? Esta teoría fue estudiada por un psicólogo clínico y psicoanalista húngaro que se llamaba David Rappaport en el siglo XX y que ahora los psicólogos y especialistas en matrimonio que te hemos hablado, de John y Julie Gottman, han utilizado para ayudar a las parejas a manejar el conflicto. Su teoría de las relaciones sanas y felices está basada, entre otras muchas cosas, en la capacidad de gestión de los problemas. Y además es algo que realmente es válido para todas las relaciones, de trabajo, con los hijos, con los amigos. Esa habilidad de modificar, de suavizar el problema o de gestionar las diferencias de nuestras opiniones, de ideas y creencias, es fundamental para una buena convivencia, sobre todo para nuestra felicidad, al fin y al cabo. Sí, totalmente. Yo os recomendaría este planteamiento cuanto antes, porque claro, lo que estamos viendo, por ejemplo, con personas, sobre todo, ¿no? Con personas más mayores, que es muy complicado cambiar este estilo, ¿no? de planteamiento cuando ya llevas años con una dinámica de increspar, ¿no? Como se dice, vamos a aumentar conflicto, de empezar con gritos o empezar con enfado. Y claro, una vez entras en esta dinámica así negativa, es mucho más complicado y difícil aprender a hacerlo bien.
Sí, pues al final lo que siempre te hablamos, ¿no?, en nuestro podcast, que lo que queremos es darte ideas para que en tu relación de pareja las cosas funcionen bien desde el principio. Y para eso, bueno, pues también te recordamos nuestro libro, Parejas que Suman, que está disponible en las tiendas a nivel mundial de Amazon, tanto en formato electrónico como físico, y en el cual precisamente de ese primer capítulo, que de hecho puedes más o menos previsualizar un trocito, ¿verdad?, en la previa que te dejan descargar sin tener que pagar nada, pues hablamos precisamente de esto, de la curiosidad. Pues nada más, esperamos que te sirvió algo de ese tema que a mí me parece apasionante y muy interesante, sobre todo en los tiempos que vivimos también, donde podríamos todos aprender de todos y la verdad es que aprender a convivir un poco mejor, porque al final es calidad de nuestras vidas en pareja, y no solamente en pareja, pero también en familia y entre amigos. Así que nada más, yo soy Mónica. Yo soy Julio. Y esto es Pareja que Suma.